En el silencioso sendero de un buscador, la incertidumbre se presenta no como un obstáculo, sino como una verdad fundamental y obligatoria que ilumina su camino. Es obligatoria porque el buscador se adentra hacia nuevos pasos, hacia nuevos caminos, como si se adentrara en un bosque virgen. Cada paso en esta travesía está tejido con la certeza de que nada es seguro. Todo fluye, se transforma y evoluciona a su paso, a cada paso que da. Los árboles pierden sus hojas y luego estos árboles y estas hojas nutren la tierra para que emerja nueva vida y el buscador sigue caminando, se transforma, evoluciona al respecto de estas vidas que atraviesa. Los ríos pueden cambiar su curso con las estaciones y nunca es el mismo momento para nadie. Así, la naturaleza también enseña al buscador que la única constante es el cambio, es la incertidumbre absoluta. Y la resistencia a este flujo natural solo nos trae sufrimiento. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Mindfulness, al episodio número 25 de la segunda temporada de estos podcasts. Tengo que agradeceros mucho las escuchas y eso que os pido a veces de que lo compartéis y hacer llegar este podcast a nuevas personas. Sin duda alguna lo estáis haciendo y os lo agradezco muchísimo. Cada día somos más oyentes y eso, se agradece. Nos adentramos en un mundo de misterio, magia, alquimia, sobre todo de espiritualidad, de mística, de desarrollo interior. Y además, en esta sesión, en este episodio, con un tema muy interesante, a la vez que complejo, la incertidumbre de la vida. Fijaros, la aceptación es una de las herramientas que siempre me han servido, infalibles a la hora de navegar la vida, de navegar la incertidumbre. Para mí la aceptación siempre se ha convertido en un refugio. En lugar de aferrarse a las formas y a las experiencias que inevitablemente se desvanecen, la persona que busca aprende a coger cada momento tal y como es, con serenidad. Esa serenidad que solo proviene de entender la belleza de lo impermanente, de la incertidumbre. Esta aceptación de la que os hablo no es una resignación, es todo lo contrario, es una apertura muy valiente a un proceso continuo de estar presente, de estar en esta presencia. De hecho, es un proceso creativo constante, es un proceso en el que disolvemos nuestro ego y nos introducimos en esta existencia. Eso sí, sin embargo, esta senda no está exenta de problemas, de batallas que liderar, sobre todo por ti mismo. No hay otra persona al final en los momentos difíciles que tú mismo. Y la incertidumbre en estas batallas es garantizada. Cada búsqueda interna está marcada por preguntas en las que no vas a encontrar una respuesta. Son caminos que se bifurcan en centenares de opciones, como ese camino tan bello, ese poema tan bello de Robert Frost, El camino no elegido. Al final tienes que elegir un camino. La incertidumbre solo se resuelve cuando eliges, cuando realizas una elección. Hasta ese momento sufrirás todo lo que necesites sufrir para entender que hay que elegir y seguir avanzando. Sobre todo, esto nos ocurre en momentos oscuros, momentos como esa noche del alma oscura que atravesamos, donde la luz de la comprensión, esa que pedimos a veces a la intuición, se hace a veces inalcanzable, ¿verdad? Pero es precisamente aquí, en esta incertidumbre, cuando agudizamos por completo la percepción, cuando alguien que busca, encuentra. Aquí es donde fortalecemos el espíritu. Aquí es donde nace la profunda comprensión. Si no hubiera incertidumbre, no existiría la certidumbre. Famosa ley hermética es la de la polaridad
Y famoso es también y conocido para los alquimistas que el ser humano vive en ella, introducidos en ella, y tenemos que experimentarla para reconocerla. Por lo tanto, esto es un truco muy fácil de decir, pero si quieres certidumbre, sumérgete en la incertidumbre. Esta incertidumbre nos invita a soltar la necesidad de saber, de control. Ahora veremos en algunas frases algún dato muy interesante sobre el tema del control. Y esto nos permite, esta aceptación, soltar la necesidad de saber, generar en nosotros, en nuestro interior, una profunda confianza que sigue y palpita el mismo tiempo que los ritmos de la vida, esos misteriosos ritmos que tiene la vida y que es inútil que queramos entender con la mente. Vaya. En su esencia, el buscador tiene que navegar en un baile entre la impermanencia y la incertidumbre, con una aceptación tan a prueba de balas que a veces se impresiona él mismo cuando ha atravesado alguna de las tormentas que la incertidumbre te obligan a atravesar. Pero esto se convierte en algo increíble para el buscador, en una fuente de libertad completa y de sabiduría experimentada. Cada paso que nos resulta incierto, cada aceptación de esta transitoriedad es un paso hacia el descubrimiento de esa luz eterna, esa luz que todos queremos, esa fuente a la que vamos a conectar, una fuente que solo está dentro de nosotros mismos. Para las personas que dais estos pasos, sin duda alguna, cada paso hacia esa certidumbre a través de la incertidumbre son pasos hacia casa. A continuación vamos a leer algunas frases de místicos, de filósofos del pasado, de grandes referencias en sus materias, que me han recordado este concepto, el concepto de la incertidumbre, de la impermanencia. Y ya veréis en el texto maestro qué interesante es lo que nos espera, uno de los mejores textos de toda la historia al respecto de ella. Vamos con algunas frases comentadas, que también es verdad que me estáis diciendo que esta parte del podcast os gusta porque así también conocéis a otros autores y a mí me alegra, porque ya sabéis que nada de lo que hago en este podcast es mío, es personal. Hasta la meditación que recibo es algo que siempre he dicho abiertamente que recibo y que es esa fuente la que provee, pues no lo iban a ser menos estas frases tan geniales y la cita que tengo preparada de cada uno de estos filósofos. Empezamos con Séneca, un filósofo estoico romano, sino el filósofo estoico por excelencia, que dice así: si quieres disfrutar de la vida, debes estar dispuesto a aceptar que hay cosas que simplemente no puedes controlar. No hay control. El control no existe. Por mucho que insistamos los seres humanos en controlar las situaciones, no se pueden controlar. Quizá en la mayor parte de nuestro día a día simulemos y parezca que controlamos las situaciones que tenemos y las manejamos, pero esto no es así. Realmente una reflexión profunda de cada situación en tu vida hará que te des cuenta de que aquí nadie controla nada. Absolutamente. Mañana puede ser un día totalmente diferente al que tenías ayer, dado un cambio inesperado. Esa es la impermanencia. Por lo tanto, las energías que gastamos en querer controlar las cosas no son nada útiles. Sin embargo, aquí, como el bueno de Séneca nos propone, sí que podemos disfrutar plenamente de la vida, es decir, vivirla momento a momento, presente a presente, dispuesto a aceptar todo lo que viene y entender que todo lo que viene está bien. Y entiéndase está bien no como algo polar, como algo de juicio, sino como algo que tenemos que aceptar. Confucio, el famoso filósofo chino, nos dice: la verdadera sabiduría es saber lo que no se sabe. Y además añadiría yo aquí, al bueno de Confucio, que esta frase nos da la más alta humildad que podemos obtener. Sabiendo lo que no sabemos, es decir, sabiendo que no sabemos nada, como diría también el bueno de Sócrates, nos adentramos en un mundo de absoluta humildad. Y también
por lo tanto de absoluta incertidumbre. Cuando uno no sabe, sabe que no sabe. Y eso aporta mucha humildad al ser humano que lleva esa bandera en su interior. Al mismo tiempo, a estar abierto a esta incertidumbre nos prepara para recibir y nos prepara para ser canal, también para ofrecernos al mundo de una forma auténtica y genuina, fluyendo en la vida, como diría Séneca, y estando aquí y ahora. Platón, el famoso también filósofo griego, nos dice: debemos buscar lo que es y no lo que creemos que debería ser. Fijaros, esta reflexión a mí me gusta mucho porque el ego al final vive de las creencias. Nosotros cada día creemos algo y vaya, eso que creemos al final no suele ser. Y hablo de todo tipo de cuestiones, desde las más mundanas a las más espirituales. Nos montamos unas películas en la cabeza que a veces no dejamos espacio a la realidad. Y seguramente tú estés sonriendo también pensando en que es totalmente cierto. Y esas películas que nos montamos en la cabeza modifican nuestras conductas y por lo tanto modifican nuestros actos y por lo tanto modifican nuestra realidad. Acuérdate exactamente de esta secuencia porque esto es más importante de lo que parece. Al final, esa humildad que nos da la incertidumbre, navegar entre ella, recibir las cosas tal y como son, hace que tengamos vidas más auténticas y que encontremos el camino de la intuición. Porque la intuición en todo momento nos susurra lo que es verdad. Y por lo tanto, eso que es verdad, si lo escuchamos y vamos dando los pasos necesarios para llegar hasta ello, nos daremos cuenta de que esas creencias que teníamos no eran tales. Eran cosas así como las ilusiones que uno encuentra en un desierto, en medio de la nada. Simples reflejos de nada. El filósofo y escritor francés Voltaire nos dice: la duda no es una condición placentera, pero la certeza es absurda. Y es que el ser humano quiere certezas, quiere estar seguro de las cosas que hace. Y yo entiendo que eso es una posición muy cómoda para cualquier ser humano, comodísima. Pero también tenemos que entender que esa posición nos impide la vida, nos impide recibir lo que tiene el momento presente para nosotros. Si aceptamos que todo está cierto, que todo es como pensamos, y atravesamos la vida de esta manera, no vamos a vivir de verdad. Impediremos a la vida que nos sostenga. Impediremos vivir la experiencia que la vida tiene para nosotros y lo impediremos nosotros mismos. Nuestro ego bloqueará lo que la vida tiene para nosotros. Si vamos impidiendo lo que la vida tiene para nosotros y esto ocurre día tras día, año tras año, lo que va a ocurrir al final es que no vamos a ser nosotros mismos jamás. Medítalo. A veces uno tiene que ponerse delante de estas cuestiones que parecen enormes o que parecen que no van con uno para entender que la vida se nos escapa de las manos si no las atendemos. Tenemos que atender estas cuestiones de forma prioritaria en nuestra vida. Las vamos dejando para el final y nunca llega ese final. Y al final nos vamos de este mundo sin ni siquiera saber quiénes éramos. Por último, el científico, el famoso físico teórico Albert Einstein, nos dice con una nota de humor: como científico estoy absolutamente seguro de no entender absolutamente nada. Y es brillante como uno de los padres de la nueva física, de los que cambió la mirada en el mundo, de los que entendió que el universo se movía y se comportaba mucho más allá de lo que decían nuestros sentidos y que teníamos que abandonar los sentidos para entender el universo, y todavía seguimos en ese camino, por cierto, pero una de esas primeras personas en la humanidad que logró ver esto nos asombra simplemente diciendo pues que no sabe absolutamente nada. Recuerdo además, creo que es una de las personas que en estos exámenes de coeficiente intelectual, que no sirven para nada, por cierto, sacó una de las mejores notas de coeficiente
siendo una de las personas, en teoría, más inteligentes de la humanidad. Y una de las personas más inteligentes de la humanidad te está diciendo que no tiene ni idea. Esto me resulta absolutamente inteligente. Aprendamos de Albert Einstein, aprendamos de este ser humano que hizo tanto por la humanidad, y fijaros, de todo eso, de todo lo que nos enseñó Albert Einstein, yo me quedaría con estas reflexiones. Porque al final la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, pueden ser complejas de entender para una mente que está aferrada a los sentidos. Pero estas enseñanzas como esta de esta reflexión de Einstein, me parece que pueden hacer mucho por la humanidad. Y pueden hacer mucho por ti si estás escuchando este podcast de una forma atenta y consciente. Y adentrándonos en la biblioteca de Espacio Mindfulness, donde encontramos los maravillosos textos maestros que nos iluminan cada semana, no está de más que os recuerde y os pediros un poquito de ayuda al respecto de estos podcasts. Si os gustan los podcasts, si os gusta estos espacios de sabiduría y de crecimiento personal que lanzamos cada semana desde Espacio Mindfulness, ayudadnos a que llegue más lejos. Si podéis valorar en la aplicación en la que estéis escuchando, si podéis dejar un comentario, yo siempre os lo voy a agradecer, porque esos detalles van a hacer que el podcast llegue más lejos. Y si además lo podéis recomendar a alguna persona interesada en estos temas, pues ya, mis gracias son dobles. Nos adentramos en la biblioteca de sabiduría con un aire oriental que lo requiere hoy, porque el texto del que vamos a hablar probablemente creo que es el más famoso, el texto oriental más famoso de crecimiento personal. Sin duda alguna, un texto que tiene más de 2000 años y más de 2500 años y ha permanecido con nosotros, se merece este título. Este texto, del que he extraído un fragmento que habla sobre la incertidumbre, que es el tema del que estamos hablando hoy en Espacio Mindfulness esta semana, es el Tao Te Ching. Pero antes, si me lo permitís, voy a dar unas pequeñas pinceladas de la leyenda. Y ahora veréis por qué. De la leyenda de Lao Tse. Porque no está claro que fuera una persona en concreto. De hecho, aunque os voy a contar brevemente su historia, como se tiene en los escritos, permitidme que dude de ella y que vea más bien en Lao Tse una figura mítica que acumuló la sabiduría de otros sabios desconocidos, de épocas incluso anteriores al siglo V o VI, donde se escribió el Tao Te Ching, o más bien, donde se reunió. No voy a quitarle magia al momento y a la historia de Lao Tse, porque tiene su interés. Fijaros, Lao Tse, también conocido, aquí ya hay varios criterios en su nomenclatura, como Lao Chi o Lao Tzu. En definitiva, sabéis de quién estoy hablando. Es una figura legendaria de la filosofía china. Es considerado el fundador del taoísmo. Y en los textos que he recopilado esta información, pues su existencia real ha sido un tema de debate. Ya os he expresado mi opinión. Algunos eruditos sugieren que podría ser una compilación de varios autores o tradiciones de esa sabiduría recogida en la China del siglo VI a.C. En este caso, su biografía escrita es la que viene y así se cuenta su historia. Según la tradición, Lao Tse fue un archivista en la corte de la dinastía Zhou. Frustrado con la decadencia moral de la ciudad y la corrupción del gobierno, cosa que esto no ha cambiado nada en los últimos 2600 años, decidió retirarse al desierto, cosa que yo a veces también he pensado en hacer. En el paso fronterizo que conducía al oeste, al interior de Asia. Un guardia, impresionado por su sabiduría,
le pidió que escribiera sus enseñanzas antes de partir y perderse en este desierto. El resultado fue el Tao Te Ching, su obra más famosa, sin duda alguna, y el texto fundamental del taoísmo. He seleccionado un capítulo que habla sobre la incertidumbre, pero también me voy a permitir hablar un momentito del Tao Te Ching, porque si no lo has leído, te recomiendo que lo leas tranquilamente como si fuera una poesía y entendiendo que es un texto absolutamente metafórico. Es más bien como un cuento de sabiduría, como la sección que viene después en Espacio Mindfulness, sería algo así. Estamos hablando de un texto que parece una poesía y en su interior tiene un conocimiento increíblemente rico si entendemos, si reflexionamos, si meditamos al respecto de estas metáforas. Su traducción es El libro del camino y su virtud. Es una obra de aproximadamente 5.000 palabras, es una obra breve, compuesta por 81 capítulos o versos, ¿vale? Nos recordará a una poesía cada capítulo. El texto en sí mismo es un enigma, es metafórico, utiliza paralelismos, antítesis, aforismos y explora el concepto de Tao, con mayúscula, que es la fuente, el patrón, la sustancia de todo lo que existe o de todo lo que nos impregna. La obra aborda temas como la filosofía de la acción a través de la no acción. Hay un término muy importante en el Tao Te Ching que es el Wu Wei, que significa literalmente no acción. Actuar en base a la no acción. Cuando hablemos de Wu Wei, ¿vale? Que nos quede claro que no significa que no actuemos, sino de que actuemos sin la sensación de haber actuado, sin que el yo egoico sienta que ha actuado. Esta es la clave fundamental para entender el Wu Wei. Lo explica además con una belleza poética que es fundamental y genuina y conocida del Tao Te Ching. Este texto enseña, en su enseñanza metafórica, que el Tao es inefable. Es decir, que no podemos alcanzar el Tao en sí mismo, que el Tao se nos escapa a la comprensión humana directa. Sin embargo, es posible alinearse con él a través de la meditación y de la introspección. Y sobre todo aquí, Lao Tse dice algo que a mí me gusta mucho, y es que también da la recomendación de que una de las mejores formas de llegar hasta el Tao, de llegar a comprenderlo, es observar la naturaleza. De hecho, cuando leáis el Tao Te Ching, veréis que tiene mucha metáfora sobre la naturaleza al respecto de ella, y no es casualidad. La obra ha sido objeto de infinitas interpretaciones y ha influenciado no solo al taoísmo, sino a la filosofía china posterior, al arte, a la política, a la cultura, de largos siglos después de que se escribiera. Primero en China, pero luego en todo el mundo. De hecho, en China, Lao Tse es venerado no solo como un sabio y filósofo, sino como un mito. Como os decía, al final se ha creado un mito de este maestro. Cada religión, cada cultura, cada filosofía, pues, al final genera estos mitos, estos maestros que tienen mucho de mitológico. Y al fin y al cabo, cualquier experto dirá lo mismo, cuesta después mucho diferenciar qué era lo real de lo mítico, de lo que se ha añadido. Así que vamos a disfrutar de lo que era Lao Tse en todo su esplendor, con todas sus historias y metáforas, y entendamos que detrás de cada explicación hay algo bonito que aprender sobre él. Eso sí, a pesar de las incertidumbres en torno a su figura histórica, su legado, a través ya solo de este texto del Tao Te Ching, es innegable. Ha recorrido el pensamiento mundial de un lado al otro de la esfera terrestre. Y ya adentrándonos en el tema de la incertidumbre, en el tema del espacio de esta semana, en Espacio Mindfulness, uno de los capítulos del Tao Te Ching aborda precisamente este concepto, el de la incertidumbre, y es particularmente relevante el episodio 16. Este capítulo profundiza en la idea de retornar a la raíz o al origen, que es un estado de ser esencial y no manifestado, desde el cual se puede observar la naturaleza cambiante
de la vida. Esa naturaleza que es incertidumbre para el ego, para la mente, porque no ve, no comprende a ver toda su magnitud. Aquí Lao Tse habla sobre la importancia de alcanzar un estado de quietud inalterable a pesar de esta constante transformación del mundo exterior. Nos da una pista para entender que la introspección, que la autoindagación es el camino a seguir por el buscador para encontrar esta quietud que observe la acción del universo en ese wu wei, en esa sensación de no hacer y de ser un observador de lo que ocurre. Ese es el secreto. Y el capítulo 16 del Tao Te Ching dice así: vacía tu mente de todas las ideas. Observa el tranquilo y eterno flujo de la creación. Todas las cosas surgen y luego vuelven a su origen. Volver al origen se llama tranquilidad. Tranquilidad se llama retornar a la naturaleza. Retornar a la naturaleza se llama claridad. Conocer la claridad se llama iluminación. No conocer esta eternidad conduce al desastre. Conocer la eternidad se llama iluminación. La vida es generosa con aquellos que siguen este Tao. La mente del sabio es tranquila. Aunque su cuerpo perezca, no sufre peligro. Como veis, en este capítulo, Lao Tse enseña la importancia de reconocer y aceptar la impermanencia de todas las cosas. La incertidumbre sugiere que al vaciar la mente y permitir un retorno a esa raíz, a esa fuente, a ese estado fundamental de existencia, se puede alcanzar una comprensión profunda, una paz verdadera. Esto es esencial para manejar la incertidumbre, ya que reconoce el texto que aunque las formas externas cambien, hay un fondo que permanece constante. Este retorno al origen, este conocer la claridad, son maneras de hablar sobre alcanzar una comprensión profunda de la naturaleza fundamental de las cosas. Más allá de sus manifestaciones superficiales y temporales, entendemos que en el fondo, en el Tao, hay una permanencia de la que han hablado otros filósofos antiguos, como por ejemplo Parménides. Este entendimiento permite a una persona permanecer tranquila en su centro, sin identificarse con la acción. Acuérdate, wu wei. Y aquí está una persona centrada incluso en la máxima incertidumbre de su vida. Este capítulo, el 16, es relevante porque destaca la serenidad y la estabilidad interior como medios para enfrentar esta fluctuación, este cambio inevitable del mundo externo y que me parece que hoy en día es una locura. Las enseñanzas de Lao Tse aquí son profundamente aplicables a los desafíos del aquí y el ahora, de esta vida moderna que nos hemos inventado y que va a toda pastilla, acelerada a más no poder, y un día de estos nuestros cerebros se freirán de una forma bastante inevitable. Así que intenta llegar a este punto de no retorno en el que observamos el mundo sin que realmente pensemos que nosotros estamos haciendo algo en este mundo. A ese proceso de observador que es tan pacífico. No significa que nos enajenemos del mundo, no significa que seamos unos psicópatas y el mundo nos dé igual. No. Es todo lo contrario. Una profunda aceptación del mundo y de que las cosas sucedan tal y como son nos permite atravesar estados emocionales que no nos suman, nos permite entender las situaciones de una forma más consciente, nos permite estar en este momento, aquí, ahora, de una forma más despierta, y esto hace que entres en un estado de calma y de paz que aparentemente puede resultar incluso patológico. Pero vivir este estado de paz no tiene nada de patológico. Aceptar
la incertidumbre del momento y estar y ser consciente de que está todo bien, de que todo sucede como tiene que suceder, es uno de los objetivos de cualquier buscador. Cuando uno ha alcanzado este estado de paz interior y sigue navegando la vida y sus olas y sus dificultades y sus temporales, nada ha acabado. Todo empieza ahora. El universo, el océano, todo por navegar. Pero al menos hemos dado un gran paso hacia la consciencia. Al menos hemos entrado en el maravilloso, en el misterioso universo del Wu Wei, la famosa no acción que Lao Tse explica en el Tao Te Ching. Y cuando estamos en esa no acción, cuando estamos en el eje de la rueda, en el centro del huracán, no hemos llegado a ninguna parte. De hecho, no se llega nunca a ninguna parte. Pero desde ese eje de la rueda podemos empezar a ser nosotros mismos de verdad. El cuento de sabiduría que he preparado para este espacio, confieso que en los más de 100 programas de cuentos de sabiduría, en las más de 100 narraciones que se han hecho en estos espacios de cuentos de sabiduría, este cuento ha salido por lo menos un par de veces. Pero, mi intuición no ha podido evitar seleccionarlo de nuevo. Es un cuento muy especial. Es un cuento que, para mí, no deja dudas al respecto de lo que quiere decir vivir en esa incertidumbre y aceptar las cosas tal y como son. Este cuento lo refleja a la perfección. Vaya, y es un cuento que a los que habéis escuchado los programas de Espacio Mindfulness os sonará. Pero os invito a que lo escuchéis de una forma presente, como si no lo hubierais escuchado nunca. Os reto a ello. Este cuento, un cuento también oriental, nos ha salido un programa, un espacio muy oriental esta semana, es el cuento del granjero y el caballo. Y como digo, las personas que ya sepáis qué cuento es, os invito a que simplemente lo escuchéis como si fuera la primera vez, a que os hable el cuento de la forma en la que os tenga que hablar en este momento. Lo bonito de los cuentos de sabiduría es que son lugares eternos y presentes. No es lo mismo un cuento, el mismo cuento que hayas podido leer hace 5 años, que ese mismo cuento leído ahora. No es el mismo cuento. Ha cambiado en tu interior. Quiere decir otras cosas. No es ni mejor ni peor. No quiero decir eso. Sino que el cuento, la metáfora del cuento y el aprendizaje te ayuda en el momento presente. Por eso me fascinan los cuentos de sabiduría. Van a decirte, van a contarte lo que necesitas escuchar, a lo que necesitas prestarle atención ahora. Y eso es maravilloso. Así que os invito a que escuchéis esta fábula tan bonita del granjero y el caballo. Había una vez un anciano granjero que tenía un solo caballo para ayudarle con el trabajo en sus campos. Un día, el caballo escapó al bosque. Cuando los vecinos del pueblo se enteraron, acudieron al granjero y le dijeron: «¡Qué mala suerte que tu caballo se haya escapado!». El granjero simplemente respondió: «Buena suerte
¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Unas semanas después, el caballo regresó del bosque acompañado por una manada de caballos salvajes. Los vecinos volvieron, esta vez para felicitar al granjero por su buena fortuna. Pero el granjero solo respondió: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Mientras su hijo intentaba domar a los caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Nuevamente, los vecinos vinieron a lamentar la desgracia del granjero y nuevamente el granjero contestó: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el pueblo para reclutar a todos los jóvenes aptos para la guerra. Debido a su pierna rota, el hijo del granjero no fue llevado, y los vecinos felicitaron al granjero por la suerte que había tenido. Y el granjero dijo: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? En cuanto al tema del que estamos hablando en el espacio Mindfulness de esta semana, la historia del granjero y su caballo nos enseña que la vida está llena de incertidumbres y que los hechos, lo que nos ocurre que consideramos que es bueno o malo, puede tener consecuencias totalmente diferentes y opuestas a lo que creíamos en un principio. La sabiduría del granjero radica en su calma, en su capacidad para abstenerse de juzgar estos acontecimientos como buenos o malos. No entraba en el mundo polar de los hechos ni de los juicios. Simplemente aceptaba las cosas tal y como vienen y seguía su camino sin que afectaran a su camino, a su observador. Aceptar la incertidumbre nos ayuda a mantener la paz interior y a estar mejor preparados para cualquier cosa que la vida nos depare. Este cuento puede ser muy apropiado para ilustrar cómo el mindfulness y la aceptación juegan un papel crucial en el manejo de la incertidumbre en nuestras vidas, permitiéndonos enfrentar los cambios con una mente más abierta, más equilibrada. Y ojo, no estoy hablando de una mente más fría y más calculadora. Eso quedaría en el entorno de un ego que simula, que retiene un aprendizaje espiritual. Aquí viene el famoso ego espiritual. Ese tipo de mente al final acaba por caer, acaba por reventar. De alguna manera, la mente que ha aprendido a adoptar una posición de observadora, que ha abierto la puerta a no reaccionar y a trabajar como una herramienta al servicio de la consciencia, tiene algo que una mente que lo quiere simular, pues no va a tener nunca. Y esa energía, esa intuición, esa paz que da a trabajar en el momento presente, pese a las circunstancias, va a ser algo muy positivo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, con amigos o en el trabajo. Si trabajamos de esta manera, con una mente adaptada a recibir cualquier cambio, cualquier situación, cualquier incertidumbre, de una forma que inmediatamente se ponga a trabajar en la solución, en que inmediatamente se ponga a trabajar para seguir adelante, sin un segundo para el reproche, para el victimismo o para el juicio, la persona que consigue eso, no a mucho tardar, empezará el camino para ser ella misma. Llegados a este punto, después de ya unos buenos minutos reflexionando sobre la incertidumbre, no cabe
más que preguntarse cuánto de incertidumbre podemos soportar en nuestra vida. Recuerdo alguna frase de las antiguas escrituras que decía algo así como que Dios te da y te ofrece todo aquello que tú puedes soportar. A más incertidumbre, seguramente tus pruebas sean más difíciles que las del resto o las del entorno. No confundas estas dificultades con algo malo. Todo lo contrario. Seguramente, cuanto más consciente es uno, más observa los retos a superar y en ocasiones quizá uno piense en estar un poco abrumado por ellos. Es una buena noticia que puedas observar esas pruebas y avanzar sobre ellas y que plantees una acción desde esa no acción. En la meditación de esta semana vamos a trabajar ese famoso concepto taoísta del Wu Wei, de la no acción, que no es no actuar, sino actuar desde la no acción. Teniendo un ego gestionado, consciente, una mente que nos lleve a la acción sin implicación, conseguiremos observar el mundo tal y como es, y no tal y como somos nosotros. Evitaremos así las proyecciones. Evitaremos así confundirnos en un mundo de ilusiones. Y así caminaremos hacia un mundo cada día más auténtico, más real, más como somos nosotros mismos. En primer lugar, para empezar a meditar, busca ese sitio, ese momento adecuado. Si estabas escuchando el podcast y no es el momento de meditar, ya sabes, ponlo en pausa, deja un comentario para saber qué te ha parecido todo y te introduces en la meditación de hoy, de este espacio, de esta semana. Si estás tumbado o estás caminando o estás sentado, lo importante es que tu espalda esté erguida, que tus hombros estén relajados y hacia atrás ligeramente, que tu mentón se recoja también ligeramente. Imagina que tu espalda va a soportar en una meditación guiada una carga de energía superior a lo que es costumbre, y por ella pasa todo. Por sus canales energéticos se distribuye la energía a todo el cuerpo. Cuanto más consciente estés situado, mucho mejor. A continuación, cierra bien la boca e inspira por la nariz todo lo que puedas. A continuación, exhala por la boca lo más despacio que puedas. Realiza esta respiración especial de reseteo 3 veces. Después de esta respiración especial, sí que te tengo que pedir que cierres la boca y solo respires por la nariz, en una respiración consciente que no te tiene que preocupar. Olvídate ya de la respiración y ves cerrando los ojos para introducirte, para adentrarte en tu mundo interior. Mientras permites que pasen estos segundos, observa tu estado. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente en este momento?
¿Te duele algo físicamente? Tomando conciencia de que este observador, el que se hace estas preguntas y observa, es el objetivo de esta meditación de hoy. Ten en cuenta de que estamos a punto de dar un salto de percepción para que te observes a ti mismo. Cuando cuente 3, estarás observándote justo enfrente de ti. Atención. 1, 2 y 3. Obsérvate. En esta observación empezamos por la parte física. Observa tu rostro aquí y ahora meditando. Observa tu cuerpo con calma. No te precipites al mover tu mirada, tu foco. Mientras te observas, toma conciencia de que tú eres el observador. Ahora que te has observado pausadamente, observa cómo a unos centímetros de tu cuerpo aparece una capa de luz, como un envoltorio que te protege, que parece que te enciende e ilumina tu campo energético. Observa cómo poco a poco se manifiesta ante tus ojos, ante tu observación. Observa también los cambios que este cuerpo tiene. Observa cómo ese cuerpo energético va cambiando en función de unas cosas o de otras. No tienes por qué entenderlo, tan solo observarlo. A continuación, aléjate un poco más en tu observación. Y el campo luminoso se incrementa y va creciendo más y más, de colores más sutiles, con filamentos de luz que conectan con la realidad que te rodea. Tu campo de energía llega un momento en que se fusiona y ya no se diferencia con la realidad que le rodea. Hay un momento de observación en ese campo que ya no puedes definir. La realidad y tú, en tu observación, se fusionan.
desde este punto, desde esta observación de la no acción, vas a dar un salto de percepción, otro más. Cuando cuente 3, observarás a ese ser que contemplas como un estado del universo, como una consecuencia de este universo. Siente que ese ser ha sido generado por el universo y no al revés. Atención. 1, 2 y 3. Observa. Desde esta posición consciente, observando a ese ser, tomas conciencia de cómo ese ser y todo lo que le rodea es una consecuencia del universo en sí mismo. Ese ser no ha hecho nada. Ha llegado hasta aquí experimentando la realidad, siendo consciente de ella, pero sin hacer nada más. Solo el universo puede hacer. Y tú observas este hecho. Estás dentro del estado de Wu Wei, el estado conocido como la no acción, la comprensión consciente de que cualquier acción aparente, identificada por la mente, es tan solo una ilusión. Estás flotando, absolutamente relajado. No hay nada que hacer, porque todo se hace a sí mismo. Tan solo observar, tan solo ser, tan solo ser, nada más. Desde este estado, uno toma conciencia de que se resiste a volver. Es un estado tan expansivo, tan confortable y pacífico. Pero en una brizna de luz tomas conciencia de que tu misión está allí, en eso que observas. Así que cuando cuente 3, descenderás a la consciencia ordinaria. Eso sí, llevándote esta percepción, este estado. Atención. 1, 2 y 3. Regresa.
y vas volviendo a este estado, tranquilamente y sin prisa, retomando el pulso a la vida que nos espera, aquí abajo, en este momento, en una meditación tan expansiva, tan abierta al universo como esta, que nos invita a conectarnos con la no acción. Tenemos, siempre que regresamos, que tener en cuenta que tenemos que conectar ese estado con el camino que recorremos en el aquí y en el ahora. No podemos perdernos en ese estado sin haber hecho antes los deberes para con nuestro objetivo y misión aquí, porque para eso estamos en este momento, aquí y ahora, con este cuerpo, con una misión de ser. Que no se te olvide eso también. Nuestra misión no tiene nada que ver con objetivos grandilocuentes, tan solo con ser. Humildemente tenemos que escucharla. Humildemente cada día nos levantamos para ser, para estar aquí y ahora. Humildemente cada día navegamos en la incertidumbre, batallamos, luchamos, todo para encontrarnos a nosotros mismos. No hay otro camino. Es el camino de la búsqueda, el camino del que se atreve. A la larga, aunque suframos, y sufrimos mucho los que estamos en este camino, entendemos que es el único camino que merece la pena ser caminado. Por mucho sufrimiento que tenga el universo reservado para nosotros, entendemos que es un paso más hacia ser nosotros mismos. Ese es nuestro regalo en la vida. Nada más. Muchas gracias por todo. Un abrazo y hasta la semana que viene.